En el altar de la antigua iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Bajo los rayos de sol que filtraban a través de los vitrales. Alejandro pronunció las palabras que nadie esperaba: no puedo casarme contigo. Elena. Porque amo a otro hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el sollozo ahogado de su madre, que se desplomó en el banco. Y el murmullo creciente de los invitados que se miraban con incredulidad. En ese instante, la vida perfecta que Alejandro había construido se desmoronó como un castillo de naipes, dejando al descubierto años de mentiras y represión que lo habían llevado a ese punto de no retorno. Alejandro, un abogado de 28 años en un prestigioso bufete de la capital, siempre había sido el hijo modelo de una familia conservadora de clase alta. Su padre, Don Carlos, un empresario retirado con fuertes lazos en la sociedad madrileña, esperaba que su único varón perpetuara el linaje con un matrimonio ventajoso. Elena, la novia elegida, provenía de una familia similar, y su unión parecía sellar un futuro de estabilidad y tradición. Pero detrás de esa fachada, Alejandro luchaba con su identidad. Desde la universidad, había descubierto su atracción por los hombres. Un secreto que guardaba con celo por miedo al rechazo familiar y social. Madrid, a pesar de su progresismo en temas LGBT, aún albergaba rincones donde las normas tradicionales pesaban como cadenas. El OOC que lo cambió todo fue Miguel. Lo conoció hace 2 años en un café de Malasaña, el barrio bohemio donde Alejandro escapaba de su rutina. Miguel, de 30 años, era profesor de literatura en un instituto público, abierto sobre su orientación sexual y activista en asociaciones locales por los derechos gays. Su confianza contrastaba con la inseguridad de Alejandro. No puedes vivir a medias, le dijo Miguel en su primera cita, bajo las luces neón de un bar. Aquella noche, Alejandro sintió por primera vez la libertad de ser él mismo, pero también el terror de las consecuencias. Empezaron una relación clandestina, llena de encuentros robados en apartamentos alquilados y mensajes codificados. Miguel presionaba por más: dime que lo dejarás todo por nosotros. Alejandro dudaba, atrapado entre el amor y el deber filial. La presión familiar se intensificaba. Don Carlos organizaba cenas con influyentes, donde Alejandro debía impresionar para ascender en su carrera. El matrimonio con Elena te abrirá puertas, insistía su padre. Su madre, doña Isabel, una mujer devota, soñaba con nietos y una vida piadosa. Alejandro intentaba complacerlos, pero cada mentira lo hundía más en la depresión. En terapia secreta, confesaba sus conflictos internos: ¿cómo elijo entre mi felicidad y no romper el corazón de mis padres? El terapeuta lo animaba a la autenticidad, pero el miedo a la homofobia latente en su círculo lo paralizaba. Un día, vio en las noticias un caso de discriminación en un pueblo cercano, donde un joven gay fue repudiado por su familia. Eso podría ser yo, pensó. Mientras tanto, Miguel crecía en impaciencia. Si no lo dices, lo haré yo, amenazó en una discusión acalorada en su piso de lavapiés. Alejandro, aterrorizado, prometió tiempo. Pero el destino intervino. Elena encontró mensajes en su teléfono. No de Miguel, sino de un amigo que aludía a su secreto. Confrontó a Alejandro en privado: dime la verdad. Él negó todo, pero la duda se instaló. La boda se acercaba.
Y Alejandro se sentía en una trampa. La noche antes. En una crisis. Llamó a Miguel, no puedo seguir así. Miguel lo convenció, mañana. Di la verdad. Es tu liberación. El día de la boda. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras caminaba al altar. Elena, radiante en su vestido blanco, lo miró con amor. Pero cuando el sacerdote preguntó si había impedimentos, Alejandro explotó. Las palabras salieron como un torrente. El caos en Sud, don Carlos se levantó furioso, gritando, «¡Estás loco!», mientras doña Isabel lloraba desconsolada. Elena, pálida, se quitó el anillo y salió corriendo. Los invitados murmuraban, «¡Qué escándalo! ¡Pobre familia!». Alejandro, solo en el altar, sintió un alivio mezclado con pánico. Había elegido la verdad. ¿Pero a qué precio? En las horas siguientes, la familia se reunió en la casa familiar en el barrio de Salamanca. Don Carlos lo enfrentó, «Has destruido nuestra reputación. ¿Cómo pudiste ocultarlo?». Alejandro, con voz temblorosa, explicó su lucha, «Papá. He vivido mintiendo por miedo a perderos». Pero su padre, arraigado en valores tradicionales, lo rechazó, «No eres mi hijo si eliges ese camino». Doña Isabel, entre lágrimas, suplicó, «Podemos ayudarte». «Hijo, es una fase». Alejandro se sintió traicionado por su propia sangre. Miguel lo esperó fuera. Pero la confrontación familiar lo dejó exhausto. Días después, el bufete lo llamó. Rumores se habían extendido. Y un cliente conservador amenazó con retirar casos. «Necesitamos discreción», dijo su jefe. Alejandro vio peligrar su carrera. Miguel lo apoyó, «Lucharemos juntos». Pero la sociedad madrileña, aunque progresista en superficie, aún juzgaba. Amigos se distanciaron. Y Alejandro recibió mensajes anónimos de odio. Su conflicto interno se profundizaba, ¿valía la pena la libertad si significaba aislamiento? A medida que pasaban las semanas, Alejandro buscaba reconciliación. Visitó a Elena. ¿Quién? Herida. Lo perdonó parcialmente, «Me usaste como escudo». Aquella conversación lo hizo reflexionar sobre sus decisiones egoístas. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios, su familia. Más abierta. Lo apoyaba. Pero veía el sufrimiento de Alejandro y dudaba si valía la pena. «No quiero ser la causa de tu dolor», le dijo. La relación se tensaba bajo la presión externa. En un giro, don Carlos sufrió un infarto menor, atribuido al estrés. En el hospital, Alejandro lo visitó, «Papá. Te quiero. Pero no cambiaré quién soy». Su padre, debilitado, murmuró, «Tal vez deba aprender». Era un atisbo de esperanza. Pero el camino era largo. Alejandro se unió a un grupo de apoyo LGBT, donde compartió su historia, encontrando solidaridad. Sin embargo, la sociedad seguía desafiándolo, en el trabajo. Un ascenso se le negó sutilmente. La tensión culminaba en una cena familiar forzada. Doña Isabel cocinó paella, intentando normalidad. Pero las acusaciones volaron, «Has avergonzado a la familia».
dijo un tío. Alejandro defendió, el amor no es vergüenza. Miguel. Invitado por primera vez. Enfrentó miradas hostiles. La noche terminó en lágrimas. Con doña Isabel abrazando a Alejandro, te acepto. Hijo. Pero duele. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Tras la revelación en la boda, se mudó temporalmente con Miguel a un pequeño apartamento en Chueca, el corazón gay de Madrid, donde las banderas arcoíris ondeaban como símbolo de libertad. Pero la adaptación no fue fácil. Cada salida a la calle le recordaba las miradas curiosas o desaprobadoras de conocidos. Madrid es tolerante. Pero no para todos. Reflexionaba mientras caminaba por Gran Vía. Su carrera pendía de un hilo, el bufete lo relegó a casos menores. Y rumores de inestabilidad personal circulaban. Alejandro se sentía traicionado por un sistema que predicaba igualdad pero practicaba hipocresía. Miguel. Siempre el optimista. Lo animaba, construiremos algo nuevo. Juntos asistían a manifestaciones por los derechos LGBT, donde Alejandro encontró una comunidad que lo empoderaba. Pero internamente, luchaba con la culpa. Soñaba con la cara decepcionada de su madre. Y se preguntaba si su elección había sido egoísta. He herido a quienes me aman por mi propia felicidad. Confesaba a Miguel en noches de insomnio. Miguel. Con su background activista. Respondía, la autenticidad no es egoísmo, es supervivencia. Su relación se fortalecía en la adversidad. Pero no sin grietas. Miguel sentía la carga de ser el otro. El catalizador del caos. La familia de Alejandro se dividía. Don Carlos, recuperado del infarto, se negaba a hablarle. Enviando mensajes a través de intermediarios, vuelve cuando estés listo para rectificar. Doña Isabel, dividida entre su fe católica y el amor maternal, lo visitaba en secreto. En una de esas visitas, en una cafetería de Retiro, lloró, la iglesia dice que es pecado. Pero eres mi hijo. Alejandro, conmovido, le explicó, mamá. El amor no es pecado. Aquella conversación plantó semillas de cambio. Pero el conflicto moral la atormentaba. ¿Cómo reconciliar sus creencias con la realidad de su hijo? En el trabajo, surgió un dilema ético. Un cliente homofóbico. Un empresario influyente. Exigió que Alejandro se apartara de su caso. El jefe lo presionó, piensa en el bufete. Alejandro, en un acto de rebeldía, renunció, no sacrificaré mi dignidad. Aquella decisión lo dejó sin empleo. Pero liberado. Miguel lo celebró, es tu primer paso real. Pero el precio era alto, deudas acumuladas y la necesidad de reinventarse. Empezó a ofrecer asesoría legal gratuita a la comunidad LGBT, encontrando propósito en ayudar a otros en situaciones similares. Sin embargo, la traición llegó de donde menos lo esperaba. Un primo lejano, envidioso de la herencia familiar, filtró detalles escandalosos a la prensa local. Un artículo en un tabloide titulado El abogado que rompió su boda por un amante expuso su vida privada. Alejandro se sintió violado, esto no es justicia social, es venganza. La sociedad reaccionó mixta, apoyo en redes sociales. Pero también hate en foros conservadores. Miguel, furioso, confrontó al primo en una reunión familiar improvisada. Has destruido vidas por celos, acusó.
El primo se defendió, la familia merece saber la verdad. Aquel enfrentamiento escaló en gritos, con don Carlos interviniendo a favor del primo, profundizando la brecha. Alejandro, herido, cuestionó todo. En una terapia grupal, compartió: he perdido mi familia por amor. ¿Valió la pena? Otros miembros lo animaron: la familia verdadera acepta. Pero el daño estaba hecho. Doña Isabel, al leer el artículo, sufrió un breakdown y hospitalizada por ansiedad. Alejandro la visitó: mamá. Lo siento. Ella, débil, susurró: yo también. Por no verte antes. Era un momento de vulnerabilidad que abrió puertas a la reconciliación. Mientras, Miguel enfrentaba sus propios desafíos. Su escuela, en un barrio conservador, recibió quejas de padres sobre su estilo de vida. El director lo advirtió: manténlo privado. Miguel, príncipe, respondió: no esconderé quién soy. Aquella stance lo puso en riesgo de despido, añadiendo estrés a la relación. Estamos luchando en todos los frentes, le dijo a Alejandro. Juntos, planearon una escapada a Barcelona, buscando respiro. En la Sagrada Familia, bajo la arquitectura inspiradora, renovaron votos, pase lo que pase. Juntos. Pero el regreso trajo más conflictos. Don Carlos, influido por un amigo progresista, llamó a Alejandro: hablemos. En una cena tensa en un restaurante de Chamberí, el padre admitió: me educaron así. Pero tal vez esté equivocado. Alejandro, esperanzado, presentó a Miguel. La velada fue incómoda, con preguntas torpes, pero un paso adelante. Sin embargo, la sociedad no cedía fácilmente. Un ex amigo lo confrontó en una fiesta: has elegido mal. Alejandro replicó: el amor no es elección, es esencia. La tensión interna de Alejandro crecía. Dudaba si presionar más a su familia o dar espacio. Miguel lo aconsejaba: paciencia. Pero su impaciencia lo llevaba a errores. En una discusión, Miguel dijo: a veces siento que sigues avergonzado. Alejandro, dolido, respondió: estoy luchando por nosotros. Aquella grieta amenazaba su unión. En un clímax parcial, Alejandro recibió una oferta de trabajo en una ONG de derechos humanos. Es mi redención, pensó. Pero requería mudarse a Sevilla. Miguel, atado a Madrid, dudó: no sé si puedo seguirte. La decisión pendía, simbolizando el precio de sus elecciones. La oferta de trabajo en Sevilla representaba para Alejandro no solo una oportunidad profesional, sino un escape de la asfixiante atmósfera madrileña. Pero implicaba sacrificios. Si voy, ¿vendrás conmigo?, preguntó a Miguel en su apartamento, rodeados de cajas medio empacadas. Miguel, con los ojos llenos de incertidumbre, respondió: Madrid es mi hogar. Mi trabajo. ¿Y tu familia? Aquella conversación reveló las fisuras en su relación. Forjada en la pasión pero probada por la realidad. Alejandro sentía el peso de sus decisiones: había perdido mucho por amor. ¿Perdería ahora el amor mismo? Mientras empacaba, reflexionaba sobre el camino recorrido.
Desde la boda fallida. Había enfrentado rechazo. Pero también crecimiento. En la ONG. Asesoraría a víctimas de discriminación LGBT. Canalizando su dolor en acción. Es mi forma de pagar el precio. Se decía. Doña Isabel lo apoyaba tímidamente, en visitas esporádicas. Traía comida y preguntas cautelosas sobre Miguel. Parece un buen hombre. Admitió una vez. Don Carlos. Más reticente. Enviaba cheques anónimos. Un gesto de reconciliación sin palabras. Pero la sociedad seguía golpeando. En Sevilla. Alejandro encontró un ambiente más tradicional. Donde las miradas en la calle lo recordaban su diferencia. Un vecino conservador lo confrontó, aquí respetamos las costumbres. Alejandro. Fortalecido. Replicó, el respeto incluye a todos. Miguel visitaba los fines de semana. Pero la distancia erosionaba su conexión. Llamadas nocturnas se llenaban de reproches, te extraño. Pero, ¿es esto sostenible? Miguel. En Madrid. Enfrentaba su propia batalla, un despido inminente por su activismo. Me han etiquetado como problemático. Confesó. En un viaje de vuelta a Madrid. Alejandro asistió a una reunión familiar por el cumpleaños de Doña Isabel. La tensión era palpable. Don Carlos lo saludó fríamente. Pero durante la cena, un tío lanzó un comentario homofóbico. Alejandro explotó, basta de prejuicios. Soy gay. Y eso no me hace menos. El silencio siguió. Roto por Doña Isabel, tiene razón. Aquel apoyo materno fue un turning point. Don Carlos. Avergonzado. Murmuró, necesito tiempo. Pero el primo traidor. ¿Presente? Sonrió sarcásticamente. Revelando su continuo resentimiento. Miguel. Invitado. Defendió a Alejandro, su familia debería estar orgullosa. Pero la noche terminó en conflicto cuando don Carlos cuestionó su influencia, tú lo has corrompido. Miguel. Herido. Se fue temprano. De camino a Sevilla. Alejandro lloró, estoy destruyendo todo. En terapia. Exploraba sus matices éticos, ¿es correcto forzar aceptación? ¿O debo alejarme? La crisis peak, cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una promoción. Pero lejos de ti. Dijo. Alejandro. Egoístamente. Suplicó que se quedara, no me dejes solo. Miguel replicó, tú te fuiste primero. Aquella discusión telefónica escaló en acusaciones, has priorizado tu carrera sobre nosotros. El silencio posterior duró días. Dejando a Alejandro en un vacío emocional. En Sevilla. Se sumergió en el trabajo. Ayudó a un joven expulsado de casa por ser gay. Viéndose reflejado. Lucha por tu verdad. Aconsejó. Pero internamente. Cuestionaba la suya. Un fin de semana. Miguel apareció inesperadamente, hablemos. En un paseo por la Plaza de España. Confesaron miedos. Tengo miedo de perderte. Admitió Alejandro. Miguel respondió, yo también. Pero necesitamos equilibrio. Decidieron intentarlo a distancia. Pero la tensión persistía. De vuelta en Madrid. Don Carlos sufrió otro episodio de salud. Forzando una visita. En el hospital.
El padre confesó, vi un documental sobre familias LGBT. Tal vez no entienda. Pero te quiero. Alejandro. Conmovido. Presentó fotos de su vida con Miguel. Es mi compañero. Don Carlos asintió, tráelo la próxima vez. Era progreso. Pero frágil. Sin embargo, la traición resurgió. El primo filtró más detalles. Esta vez sobre la relación. A un blog conservador. Alejandro. Furioso. Lo confrontó legalmente, esto es acoso. El proceso judicial expuso más heridas familiares. Doña Isabel testificó a favor de Alejandro, basta de daño. Aquel acto solidificó su alianza materna. Miguel. Apoyando desde Barcelona. Donde aceptó el trabajo. Llamó, estoy orgulloso de ti. Pero la distancia cobraba peaje. En una visita, admitieron, esto no funciona. La ruptura fue mutua. Dolorosa, te amo. Pero necesitamos espacio. Alejandro. Solo en Sevilla. Sintió el precio definitivo, libertad a costa de amor. Meses después. Reconstruyéndose. Alejandro volvió a Madrid para una conferencia LGBT. Allí. Vio a Miguel con otro hombre. El shock lo paralizó. Pero también lo liberó, he pagado caro. Pero soy yo. En casa. Don Carlos lo recibió, hijo. Bienvenido. La familia. Lentamente. Sanaba. Con el paso del tiempo. Alejandro se estableció en una rutina de autosuficiencia en Madrid. Regresando tras dejar Sevilla. Su trabajo en la ONG florecía. Convirtiéndose en un referente para casos de discriminación. Pero las cicatrices emocionales persistían. En noches solitarias. Recordaba a Miguel, fue mi catalizador. Pero el precio fue alto. Encontraba consuelo en amigos de la comunidad. Donde compartía historias de resiliencia. Cada elección tiene un costo. Reflexionaba en un grupo de apoyo. La familia evolucionaba. Doña Isabel asistía a misas inclusivas. Reconciliando fe y amor. Dios ama a todos. Decía ahora. Don Carlos. Jubilado. Leía libros sobre diversidad, estoy aprendiendo. Hijo. En una cena familiar. Sin tensiones. Hablaron abiertamente. Alejandro compartió su ruptura, perdí a Miguel por priorizar mi sanación. Su padre respondió, a veces. El amor requiere sacrificios. Aquel entendimiento profundizó su vínculo. Pero no borraba años de dolor. Socialmente. Alejandro enfrentaba batallas continuas. En una manifestación contra la homofobia. Fue agredido verbalmente por extremistas. Esto es España moderna. Ironizaba. Pero el incidente lo motivó a abogar más fuerte. En el bufete antiguo. Demandó por discriminación. Ganando un acuerdo que expuso hipocresías corporativas. La sociedad cambia lento. Pero cambia. Pensó. Un reencuentro inesperado con Elena trajo cierre. En un café. Ella. Ahora casada. Dijo, me heriste. Pero entiendo tu lucha. Alejandro se disculpó, fui cobarde. Aquella conversación liberó culpa acumulada. Miguel reapareció en un evento.
Hola. Viejo amigo. Dijo. Charlaron, Miguel en una relación estable. Alejandro soltero pero contento. Pagamos caro. Pero crecimos. Coincidieron. No hubo reconciliación romántica. Solo respeto mutuo. En el clímax final, don Carlos organizó una reunión para anunciar su apoyo público a causas LGBT. ¿Por mi hijo?, declaró en un discurso. Alejandro, emocionado, vio a su familia unida. Pero el primo, excluido, amenazó con más revelaciones. Alejandro lo enfrentó: ya no me controlas. Aquella victoria simbólica selló su empoderamiento. Reflexionando, Alejandro escribió un diario: mis decisiones fueron controvertidas, pero auténticas. El conflicto interno. La presión familiar. Los prejuicios sociales, todo me formó. La historia culminaba en aceptación, pero con interrogantes. ¿Fue correcto que Alejandro revelara su secreto en la boda, causando dolor inmediato a cambio de su libertad a largo plazo?